El drama del niño dotado y la búsqueda del verdadero yo, por Alice Miller. 12. 2. Depresión y grandiosidad. Dos formas de la renegación. Fases depresivas durante la terapia. El grandioso solo recurrirá a una terapia cuando sus estados depresivos lo impulsen a hacerlo. Mientras funcione la defensa en la grandiosidad, esta forma del trastorno no mostrará ninguna presión visible de sufrimiento, salvo el hecho de que los parientes, cónyuges e hijos con depresiones y problemas psicosomáticos tendrán que buscar ayuda psicoterapéutica. En el trabajo terapéutico, la grandiosidad se nos revela en su forma mixta con la depresión. La depresión, en cambio, la encontramos en casi todos nuestros pacientes, ya sea en forma de sintomatología manifiesta o en las distintas fases del humor depresivo. Estas fases pueden tener funciones diferentes. El rasgo común a todas ellas es el de desaparecer cuando se logran vivir y esclarecer los sentimientos recordados y las situaciones antiguas. Función señalizadora. Suele ocurrir que algún paciente llegue quejándose de depresiones y abandone después la consulta bañado en lágrimas, pero muy aliviado y sin depresión. Tal vez haya podido vivir un ataque de ira largo tiempo contenida, o haya manifestado al fin el recelo que la madre le inspirara durante muchos años, o sentido por vez primera cierta tristeza ante tantos años de vida pasada y no vivida, o bien se haya enfadado una vez más por la inminencia de unas vacaciones del terapeuta y la consiguiente separación. No importa de qué tipo de sentimiento se trate, lo importante es que hayan podido ser vividos, posibilitando así el acceso a recuerdos reprimidos. La depresión había anunciado su proximidad, pero también su renegación. Por algún motivo actual se hizo posible la irrupción de estos sentimientos, tras lo cual desapareció el estado depresivo. Un estado de este tipo puede señalizar que ciertas partes renegadas del yo, sentimientos, fantasías, deseos, miedos, están consolidándose sin haber encontrado una descarga en la grandiosidad. Atropellarse. Hay personas con heridas muy profundas que siempre que se han acercado muchísimo a sus zonas más internas y se han sentido a gusto y comprendidas, organizan una fiesta o cualquier cosa que les resulte totalmente indiferente en aquel momento, y vuelven a sentirse entonces solitarias y víctimas de toda suerte de exigencias. Al cabo de unos días se quejan de autoextrañación y vacío, e intuyen de forma vaga que han perdido el acceso a sí mismas. Inconscientemente se han reproducido, en este caso, estados que al repetirse podían iluminar ciertas situaciones que les tocó vivir de niños, cuando al jugar se sentían a sí mismas, cuando estaban consigo mismas, les exigían que rindiesen, que hicieran algo inteligente, y su mundo en estado naciente era así atropellado. Es probable que ya de niños estos pacientes reaccionaran sumiéndose en un estado depresivo, pues no les estaba permitido reaccionar como hubiera sido normal. En este caso tal vez con rabia. Cuando el adulto se toma tiempo para hacer suyas en el presente tales reclamaciones, a fin de elaborarlas, la rebelión puede iniciarse entonces, gracias a los sentimientos desesperados y la necesidad reprimida. Permanecer consigo mismo resultará evidente. Como consecuencia casi automática, el estado depresivo remite, su función defensiva ya no es necesaria. También el actuar pierde su función en el momento en que está permitido saber lo que de verdad se necesita. En este caso, quizá tiempo para sí mismo y no la distracción en fiestas. Estar embarazado de efectos intensos. Las fases depresivas pueden durar a veces varias semanas antes que irrumpan emociones fuertes provenientes de la infancia. Es como si la depresión hubiera retenido esas emociones. Cuando son vividas, uno recupera su vitalidad hasta que una nueva fase depresiva anuncia algo. Tales estados son descritos en los siguientes términos. He dejado de sentirme,
¿Cómo es posible que me haya vuelto a extraviar frente a mí mismo? No tengo relación alguna con mi interior. Todo carece de esperanza. Nunca mejorará. Nada tiene sentido. Anhelo recuperar mi vitalidad. Luego puede sobrevenir un estallido de rabia con violentos reproches y quejas. Si estas quejas son legítimas, se producirá un gran alivio. Pero si son injustas, por estar transferidas a personas inocentes, la depresión durará hasta que sea posible una explicación. Enfrentamiento con los padres. Hay también momentos de depresión después de que alguien empieza a resistirse a las exigencias de sus padres, hasta entonces reprimidas en el inconsciente. Por ejemplo, la exigencia de rendir, aunque todavía no se haya realmente libre de ellas. En esos casos recae una vez más en el callejón sin salida de la exigencia absurdamente excesiva que se impone a sí mismo, y sobre la cual solo le alertará el estado depresivo en que ha vuelto a sumirse. Esto lo expresa en los siguientes términos, más o menos. Anteayer me sentía feliz. El trabajo me salía muy fácilmente. Pude hacer por mi examen más de lo que me había propuesto hacer en toda la semana. Entonces pensé, tienes que aprovechar esta buena disposición. Prepara un capítulo más por la tarde. Me pasé toda la tarde trabajando, pero ya sin ganas, y al día siguiente la cosa no funcionó. Me sentí el último de los idiotas, incapaz de retener algo en la cabeza. Tampoco quería ver a nadie. Era como en las anteriores depresiones. Entonces empecé a ojear hacia atrás y encontré el pasado en el que había empezado aquello. Me había arruinado el placer al querer sobrecargarme más y más. ¿Y por qué? Entonces recordé lo que decía mi madre. Qué bien que has hecho esto. ¿Podrías hacer también esto otro? Me enfurecí y dejé los libros. De pronto tuve la seguridad de que me daría cuenta si volvían a entrarme ganas de trabajar. Y claro que me di cuenta. Sin embargo, la depresión desapareció mucho antes, cuando advertí que yo mismo había vuelto a atropellarme.